importante, el de la salud. El gobierno ha planteado una especie de FONASA reforzado que busca crear una tercera modalidad, que es la llamada nueva modalidad de cobertura adicional. En medio de esto de la crisis de las ISAPRES, la idea surge para incorporar una cobertura financiera para determinados prestadores privados. Vamos a hablar de esto, si es viable o no, si es una buena solución, con dos personas que saben mucho de esta materia. Saludo al doctor Osvaldo Artaza, ex ministro de Salud, ahí lo veo. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo, buen día. Hola, muy buen día. Muy buen día. Y a Patricio Fernández, ex superintendente de Salud. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Gusto saludarte, ¿qué tal? Igualmente, Roberto, muy buenos días, doctor Artaza, ¿cómo está? Buen día. Hola, hola. Muchos saludos, Patricio. Bueno, conversemos de este tema porque es súper relevante. Estamos viviendo una crisis en la salud con el tema de las ISAPRES, muchas con muchos problemas financieros, algunas dicen que están al borde de la quiebra. Producto de eso mismo, los servicios se han complicado, hay gente que necesita hacerse una operación o hacerse un tratamiento, va a una clínica, es de ISAPRE, le dicen que no, que con ese ISAPRE no están funcionando, tienen que ir después a pedir el reembolso. Muchas personas, lo he escuchado incluso de mi entorno, se están yendo de ISAPRE a FONASA. Entonces está ocurriendo esa situación. Entonces aquí tenemos que ver cómo tratar de seguir manteniendo el servicio para los 3 millones de personas que siguen en FONASA, pero también para ver qué es lo que va a ocurrir con las personas que están en el ISAPRE, pero ver también los que se van a FONASA. ¿Qué les parece a ustedes? Y parto con usted, doctor Artaza. ¿Qué les parece a usted esta idea que ha planteado el gobierno de hacer un FONASA reforzado, que funcione con un seguro para ver prestaciones similares a la del sistema privado de ISAPRE? ¿Le parece una buena medida para enfrentar este escenario complejo que estamos viviendo? O sea, siempre va a ser una muy buena noticia fortalecer el Fondo Nacional de Salud que atiende al 80% de los chilenos. Y si hay personas de clase media que quieran irse al FONASA, es excelente que el FONASA pueda ofrecer mejores coberturas y mayor protección financiera en lo que se llama la modalidad libre elección. Hay que acordarse de que el FONASA no solo financia los servicios de salud público, sino que millones de personas ya hoy día se atienden por la modalidad libre elección. Hay un muy buen sistema de estos PAT, estos pagos asociados a diagnósticos, en las cuales las personas tienen ya buena cobertura, buena protección. Entonces, todo lo que signifique mejorar eso es una muy buena noticia. Así que eso hay que esperar el proyecto de ley, se ha anunciado para marzo. Ahí podremos hablar con más detalle de dicho proyecto, pero en principio me parece una excelente noticia para muchas personas que se van a beneficiar con este fortalecimiento del FONASA. Eso lo doy primero como primer hecho. Claro, yo estaba leyendo acá, FONASA reforzado sería una tercera modalidad de FONASA, es una nueva modalidad de cobertura adicional que entregaría una cobertura financiera para determinados partidarios privados, prestadores privados, ¿no es cierto? Implicaría una prima adicional. Patricio Fernández, ¿cómo ve usted esta salida que, como decía el doctor Artaza, se va a empezar a trabajar ahora en febrero para en marzo presentar un proyecto para ver este reforzamiento de este FONASA ante los nuevos acontecimientos que están ocurriendo en el país? Primero que todo, digamos que requerimos con urgencia soluciones como esta. Han salido varias propuestas. Lamentablemente no hemos tenido conocimiento de alguna propuesta concreta en el último tiempo y que ya se haya comenzado a implementar. Ya, vamos a pensar que en marzo esto va a ocurrir. Y ahora, visto desde ese punto de vista, sin duda que fortalecer el FONASA siempre va a ser una buena noticia, es algo que se viene esperando hace mucho tiempo, por los mismos problemas que hoy día tiene el seguro público, el sistema de salud también público, en cuanto a financiamiento, en cuanto a gobernanza, en cuanto a una serie de cosas. Pero ahora hacerse cargo de la totalidad de las personas que están en el sistema privado es una tarea no menor, es una tarea que también tiene que llevar de la mano las soluciones a las eventuales consecuencias negativas que se puedan generar. Acá el rol de los prestadores privados es un rol muy relevante y que cumplen también con esta llamada modalidad libre elección, solucionan muchos de los problemas de la gente, incluso el sistema público, y eso hay que cuidarlo. Y hoy día hay que ser bien concreto en decir que prácticamente los prestadores privados funcionan sobre la base de los flujos de dinero que le llegan de la ISAPRE.
Por ende, cualquier cambio que se haga en ese contexto debe suponer que este flujo de financiamiento del FONASA debe mejorar ostensiblemente en relación a lo que hay hoy día, porque hoy día, independiente que las ISAPRES estén cada vez aumentando estos plazos de pago, los plazos del FONASA son mucho más extensos. Por ende, ahí podemos tener un problema, y un problema ya no a nivel de seguro, sino que a nivel de prestación de los servicios, que podría ser más complejo. Hay que cuidar eso. Hay que cuidar también de no generar nuevas instancias de discriminación en el sistema público, es decir, que las personas que eventualmente se traspasen del sistema privado no vayan a generar nuevas diferencias e inequidades dentro del propio seguro público. Y otra cosa muy importante es ver y responder una pregunta: ¿cuánto va a costar esto? Porque no es menor. ¿Cuánto le va a costar a los chilenos? ¿Cuánto va a costar al Estado implementar un fortalecimiento del FONASA? Porque fortalecer, ¿qué es fortalecer? Es aumentar el financiamiento, aumentar el presupuesto, aumentar el recurso humano, aumentar las funciones. Es decir, vamos a tener un Estado mucho más pesado y que tiene que tener la capacidad de resolver todas las necesidades de la salud de los chilenos. Claro. Doctor Artaza, ¿cómo ve usted estas dudas que tiene Patricio? Porque usted decía, es una buena idea, pero también están estas dudas que plantea Patricio. ¿Qué pasa con los costos? ¿Qué pasa con las coberturas de este FONASA reforzado? Bueno, primero, tranquilizar a Patricio y tranquilizar a toda la ciudadanía. Yo creo que se ha dicho con mucha claridad que lo importante es dar protección a las personas y que la gente tiene que estar tranquila y confiada porque se va a buscar una solución. Eso, nadie quiere generar una crisis que perjudique a las personas. Eso se ha dicho hasta el cansancio, y eso hay que tener tranquilidad, hay que tener confianza en que eso así va a suceder. De hecho, el FONASA hoy día es una de las principales fuentes de financiamiento de la mayoría de las clínicas privadas en Chile. Solo la minoría se financia fundamentalmente por los seguros privados. Eso es lo primero que quiero señalar. Lo segundo es que si aumenta la cantidad de personas que aportan a través de las cotizaciones, entonces el FONASA evidentemente va a tener más recursos. Y estoy de acuerdo que la idea no es generar una inequidad al interior del FONASA. Yo creo que es uno de los temas que se está estudiando, por eso hay que esperar el proyecto de ley. Hay que tener una mirada positiva. Antes de destruirlo hay que esperar a que llegue el proyecto y mirarlo en su mérito. Pero por otro lado, sin duda va a haber que darles, hay que generar una transición de tal manera de que no se desplomen el sistema de seguros privados de un día para otro. Pero esa transición no puede ser con un salvataje. Yo creo que en unas semanas más la gente va a saber, se va a empezar a saber cuánto es lo que las ISAPRES nos adeudan a los chilenos por malos cobros, por cobres indebidos, porque lo que ha sucedido es eso. O sea, en buen chileno te metieron la mano al bolsillo. A los chilenos que están en las ISAPRES les metieron las manos al bolsillo, y la gente va a empezar a saber en las próximas semanas cuánto es lo que las ISAPRES adeudan. Entonces, ningún político, ningún parlamentario, yo creo, se va a atrever a decir, ¿sabe qué? Vamos a hacer un perdonazo y vamos a hacer una modificación legal para borrar esta deuda que tienen las ISAPRES con 3 millones de personas. Yo creo que eso es inviable. Yo creo que va a haber que buscar además de reforzar el FONASA, va a haber que buscar una manera de generar una transición ordenada, de tal manera que no se desplome el sistema y todas las personas tengan la tranquilidad de que van a tener su cobertura. Eso es lo central, sí, que las personas van a mantener su cobertura, pero, ojo, sin perdonazo, porque eso no tiene ni una viabilidad política, además que sería inaceptable. Imagínense, después de todas las utilidades que han tenido estas ISAPRES, que la gente se va a empezar a saber, mire, me deben tanto. ¿Quién va a aceptar que un parlamentario borre eso? Ahora, yo creo que, bueno, más que salvataje de la ISAPRE, yo creo que la discusión tenemos que ponerla en el salvataje de los afiliados de la ISAPRE, que ese es el gran tema, porque si dejamos caer la ISAPRE, va a haber 3 millones de personas que no van a tener cómo atender su salud sin una prestación que sea financiada de manera conveniente para ellos. Y en ese sentido, Patricio, ¿cuál cree usted que debiera ser el camino para esta transición que habla el doctor Artaza, y creo una transición que se ha planteado quizás el país a otro sistema de salud, donde tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer, pero tiene que haber una transición, porque si esto es brusco,
va a quedar gente en una especie de limbo y la va a pasar mal. Entonces hay que pensar en esas personas. ¿Cómo cree usted que debiera ser ese camino? Bueno, Roberto, yo creo que primero que todo lo que necesitamos son certezas, lo que necesitamos son definiciones. Ahora, cuando uno escucha a las autoridades de salud, pareciera ser que uno queda más tranquilo, en el sentido de decir, no, mire, nosotros no vamos a dejar caer las ISAPRES. El dejar caer las ISAPRES o no puede ser un tema incluso menor en relación a esto, pero como tú bien dices, son las consecuencias que esto implica. Ya tuvimos la experiencia hace unos años sobre la caída de una ISAPRE, el término de una ISAPRE, donde se prolongó por años la situación de los afiliados de esa ISAPRE. Por lo tanto, si uno proyecta esta situación con la normativa que existe hoy día a una parte importante del sistema privado, probablemente vamos a encontrar una situación caótica. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas en los cobros de garantía, vamos a tener problemas con deudas de las personas con las clínicas van a comenzar a ejecutar pagarés. O sea, las consecuencias de esto son gravísimas. Sin ir más allá de lo que ya hablé con los prestadores privados e incluso con las personas que están en tratamientos complejos. Hoy día una persona que está en medio de un tratamiento complicado, que está afiliado a una ISAPRE y se cambia el FONASA, no existe una continuidad inmediata de ese tratamiento. Por lo tanto, hay que ir solucionando cada uno de esos aspectos y pensar cómo las decisiones que se tomen van a afectar a las personas. Ahora, ¿qué parece más lógico? Parece que se resuelva rápidamente los problemas que tenemos hoy día y en forma contingente e inmediata, como por ejemplo la interpretación de este fallo de la Corte Suprema en materia de tabla de factores. Sea que implique un reintegro o no, tiene que el gobierno resolver prontamente esto y decir cómo va a hacer para que ese reintegro se materialice, dando a su vez estabilidad al sistema. En segundo lugar, a mi juicio hay que resolver rápidamente lo del GES. Hoy día la superintendencia tiene cerca de 90.000 reclamos por materia de GES, que si deja que la Corte Suprema vuelva a resolver esta materia sin tener un pronunciamiento previo que sirva de sustento técnico a los tribunales, me parece que vamos a estar hablando de una nueva crisis en los próximos 2 meses. Por lo tanto, en el corto plazo hay que hacerse cargo de esos dos problemas, me parece que son graves. Y también en marzo partir con un proyecto de ley, una ley corta que permita dar estabilidad, sobre todo una transición. Yo creo que ese es el tema. Se cortó la comunicación. Pero cuando estén las condiciones para eso. Sí, se había cortado la última parte, pero vamos a ir con el doctor Artaza, pero se entendió su idea, doctor Artaza, una ley corta, facilitar, dar las condiciones desde el punto de vista político para que las ISAPRES puedan seguir operando y de ahí entrar entonces en este camino de transición a un nuevo sistema de salud. ¿Por dónde va la mano? Porque yo insisto, no podemos dejar a esos 3 millones de personas que son afiliados de la ISAPRE que queden en el descampado. Mire, la mano va por resolver los temas más acuciantes de las personas y darles certeza y tranquilidad. Las personas tengan confianza de que no van a quedar desprotegidas. Eso es lo más importante, porque la gran reforma de la salud nos puede llevar su buen tiempo. Y yo creo que ahí Patricio va a estar de acuerdo, porque hemos estado con una discusión acerca del modelo definitivo del sistema de salud chileno, si vamos a tener tipo alemán, tipo holandés, tipo inglés y claro. Esa discusión nos puede llevar un tiempo más. Entonces, hoy día las personas no tienen ninguna responsabilidad en esta crisis y no pueden esperar a que los sectores políticos se terminen de poner de acuerdo con el modelo definitivo del sistema de salud chileno. Y por lo tanto, lo que hay que hacer son medidas de corto plazo que den confianza, tranquilidad y protección a las personas. Entonces, la alternativa que tenemos de corto plazo son este fortalecimiento del FONASA, que implique, digamos, mayores coberturas y mayor protección financiera a las personas que utilizan la modalidad de libre elección, sin generar inequidades al interior del propio FONASA, y por otro lado, sin dar un perdonazo, porque eso va a ser políticamente inviable. Imagínense la gente cómo protestaría si saben que le tienen que devolver 500.000 pesos, le tienen que devolver 1 millón de pesos y que se lo van a perdonar. Eso no tiene viabilidad alguna. Hay que dar algunas certezas de corto plazo, de tal manera de que el sistema no se desplome como de una manera transicional. Hasta que se resuelva el tema de fondo con respecto al sistema de salud chileno. Yo creo que por ahí van las posibilidades, porque aquí hay que hablar con realismo, no con voluntarismo. No, a mí me gustaría quizás muchas cosas, pero hay que ver
con la realidad, con el Parlamento claro. que tenemos, Realidad los política. tiempos políticos, exactamente. Sí. Y yo creo que por ahí tiene que ir la cosa, así que transmitirle mucha tranquilidad a la gente, mucha confianza en que esto se va a resolver de manera inteligente, no definitiva, pero sí en lo que es más importante, que es la protección. Ahora, yo quiero hacer una pregunta a los dos respecto del tema de las ISAPRES. ¿Cuánto de culpabilidad tienen la ISAPRE en esta crisis que estamos viviendo y cuánto también de víctima? Porque, bueno, uno dice, claro, la ISAPRE han ganado harta plata en el último tiempo, mucha plata, pero en los últimos años se ha dado también una tormenta perfecta en contra de ella en cuanto a no poder reajustar sus planes, todo lo que la judicialización, la pandemia, este tema también de los doctores inescrupulosos que dan licencias como locos, de manera fraudulenta. Entonces también hay cosas que han conspirado contra el buen funcionamiento de ella. Entonces, ¿cuánto es culpa de ella y cuánto también hemos dejado de que también esta industria no se despliegue por distintos factores? Quiero partir con usted, doctor Artaza. Mire, aquí hay muchos responsables y usted tiene toda razón. Un porcentaje importante de la responsabilidad ha sido de las ISAPRES, que mantuvieron un modelo de negocio que empezó a hacer agua por todos lados y que se agudizó en el último tiempo por la judicialización, la justa, el reclamo de miles y miles de usuarios contra las alzas de planes. El Tribunal Constitucional ya hace más de una década ya señaló aspectos que eran muy relevantes, y ahora la Corte Suprema terminó de colocar el último jaque mate al modelo de negocio de la industria. Pero por otro lado, los actores políticos también tenemos cierta responsabilidad, porque hace muchos años nosotros habíamos resuelto los problemas que están a la base de la falla de nuestro sistema de salud, de nuestro sistema de aseguramiento, de nuestro sistema de seguridad social, y tenemos que también decir que no tuvimos la capacidad, ni la generosidad, ni la voluntad como para lograr estos cambios. Y por lo tanto aquí yo creo que a esta altura del partido hacer un listado responsable para las personas no tiene mayor utilidad. Claro. Aquí lo importante es encontrar soluciones. Sabe que tenemos un problema, en marzo tenemos que tener un proyecto de ley, ese proyecto de ley tenemos que analizarlo en su mérito y verlo cómo mejorarlo. Siempre los proyectos que ingresan al Parlamento no salen igual a cómo entraron, ahí hay que ver. Y hay una responsabilidad de todos, de la academia, de los distintos sectores, de aportar de manera positiva, de tal manera que lo que salga de ahí sea aunque sean medidas de corto plazo, sean medidas que den tranquilidad, confianza y certeza a la ciudadanía. Claro. Patricio, la misma pregunta. ¿Cuán responsables son las ISAPRE y cuán víctimas también? Aquí ha habido escenarios también para ambos lados. ¿Cómo lo ves tú esta discusión? No, bueno, acá hay una responsabilidad concreta del poder político, digamos, de los distintos gobiernos, de los distintos congresos. Esto porque claramente no nos hemos puesto de acuerdo en cuál ha sido la línea hacia la cual se quiere avanzar. Obviamente las ISAPRES también tienen cierta responsabilidad como regulados y como también entidades de seguridad social que en algún minuto se opusieron también a los cambios, porque obviamente tenían un modelo que les funcionaba perfecto, donde la judicialización no les perjudicaba en mayor medida. Pero sin embargo, el problema es estructural. O sea, y cuando un problema es estructural, claramente la responsabilidad es del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo de dar una estructura también que sustente este sistema. Porque, por un lado, tenemos un sistema que se sustenta sobre la base de que todo aumento de costo, aumento de precio pasa directamente al bolsillo de las personas. Claro. Es decir, hay poco incentivo a la contención de costos, hay formas también de discriminación que hoy día se estiman inaceptables y que en algún minuto simplemente funcionaban de esa forma. Entonces, todas esas cosas significan un problema de estructura. Y los responsables de darle estructura normativa son el poder político de los distintos gobiernos. Entonces, ahí es donde hemos fallado claramente y yo creo que estamos tarde, pero sin embargo hay que intentarlo, hay que seguir ahora en marzo empujando soluciones y no buscando responsables, sino que más bien exigiendo a quienes tienen que resolver que lo hagan de manera coherente, de manera responsable.
Bueno, Patricio, doctor Artaza, les quiero agradecer esta conversación. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Va a haber conversación ahora en el mes de febrero para este proyecto del FONASA reforzado. En marzo se estaría presentando este proyecto, ha dicho la ministra Aguilera, la ministra de Salud. Y vamos a ver entonces qué es lo que ocurre con esto, que está ocurriendo en la salud. Le quiero agradecer a ambos esta conversación porque este también es otro de los temas de interés. Doctor Artaza, Patricio, muchas gracias por la conversación. Muchas gracias. Que estén Muchas muy gracias. bien, Tener confianza Muy y bien, tranquilidad. muchas gracias. Soluciones van a haber. Muchas gracias. Así es. Gracias a ambos. Que estén bien.